Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver una técnica estadística llamada análisis de componentes principales, o PCA, que se utiliza para realizar análisis descriptivo. Un análisis descriptivo es un tipo de metodología que busca generar un resumen de la información de una muestra de datos. Por ejemplo, graficar la frecuencia de pasajeros a distintas horas. Con el análisis de componentes principales se busca identificar dentro de una muestra qué datos se encuentran más relacionados y cuáles son las principales variables que los relacionan. Por ejemplo, si yo realizo una encuesta y quiero identificar qué grupo de personas responde de manera similar o cuál es la principal pregunta dentro de esta encuesta, esta técnica nos ayuda a responder eso. ¿Y cómo lo hacen? Imaginen lo siguiente. Hacemos una encuesta de dos preguntas. La primera, del 1 al 10, ¿qué tan bueno fue nuestro servicio? Y la segunda, del 1 al 10, ¿nos recomendarías? Esta encuesta la podemos representar en un gráfico de dos variables. Una va a estar en el eje X y la otra en el eje Y. Y este gráfico es fácil de interpretar. Al agregar una tercera pregunta, por ejemplo, ¿cuánto gastó nuestro servicio?, se genera un gráfico de tres variables o tres dimensiones, siendo cada variable una pregunta. Pero ¿qué pasa si se agrega una cuarta pregunta? O de hecho, se agregan 10 preguntas más. Bueno, se genera un gráfico que, como seres tridimensionales que somos, nos cuesta imaginar y graficar. Entonces, para graficar esto, lo que se hace es generar una sombra o proyección de todos los datos y variables sobre un plano. Imaginémoslo de la siguiente forma. Tengo un grupo de datos y variables flotando. Los apunto con una luz. Estos datos van a reflejar una sombra sobre una pared. Esta pared viene a representar un plano de dos dimensiones. Entonces, datos que los tenía flotando en una dimensión distinta, que no podía graficar, ahora los puedo ver reflejados en dos dimensiones. Y ahora, esta sombra de los datos es la que se puede analizar e interpretar. Por ejemplo, los puntos que se encuentran más cercanos son personas que respondieron de forma similar estas 10 o 100 preguntas de la encuesta. La sombra de las preguntas o variables también nos entrega información. Por ejemplo, las variables que generan una sombra más grande significa que son más relevantes dentro de la encuesta o dentro de nuestro grupo de datos. Esta técnica no solo se puede aplicar a encuestas, se puede aplicar a cualquier grupo de datos que tenga múltiples variables.